Bien, vamos a hablar de la entrada de los nodos en los signos de Piscis, en este caso, y de Virgo. El nodo norte se mueve al signo de Piscis, el nodo norte medio el 29 de enero y el true north o nodo verdadero el 11 de enero. Esta es una distinción astrológica debido a cálculos. Así que hay astrólogos que toman como referencia el true north o nodo verdadero y otros el nodo medio. Entonces, el 11 de enero para algunos es cuando entra ese nodo norte en Piscis y para otros el 29. Y lo va a estar hasta el año 2026, donde entrará en Acuario el 27 de julio, cuando es el nodo verdadero, y el nodo medio el 19 de agosto. Así que sabéis que es más o menos un año y medio, un poco más. Y lo que ocurre cuando cambian los nodos es básicamente que los eclipses empiezan a producirse en esos signos, en los signos donde cambian los nodos. Y los nodos son puntos matemáticos, que lo que hacen es precisamente calcular justamente dónde van a producirse, por la intersección básicamente de las órbitas, donde se producen los eclipses a lo largo del mundo y en este caso en torno a los signos del zodiaco. Pero los nodos son algo más. Y ya os he contado en muchas ocasiones, algunos de vosotros a lo mejor sois nuevos aquí, que hacen referencia al dragón, la cabeza del dragón y la cola del dragón, o cuerpo de dragón, pero también lo hacen con referencia al demonio Rahu y Ketu. Rahu es la cabeza y Ketu, o nodo sur, es el cuerpo. Entonces, hablemos de esto, ¿ok? Porque el nodo norte es donde ponemos o focalizamos la atención. Es donde se abren oportunidades de materializar cosas. Y allí donde está el nodo norte es nuestro Dharma. El Dharma son las acciones virtuosas que acometemos en esta vida para superar el karma. Y se tratan de acciones, en este caso, para evolucionar como personas, ser mejores. Mientras que el nodo sur lo que hace es que cuando está en un signo, crea esta especie de pasividad, es esta energía en la que ya estamos de alguna u otra manera inmersos, ya conocemos, está más unido también al lado espiritual de las cosas, mientras que el nodo norte o Rahu es mucho más material, el nodo sur es más espiritual y también por lo mismo más conformista, etc. Entonces vamos a hablar de ello. Porque normalmente en la astrología, sobre todo occidental, pensamos que el nodo norte es todo lo más maravilloso que nos pueda ocurrir y el nodo sur es lo peor, ¿no? Y es más complejo que esto. El nodo sur nos habla de que es necesario saber o internalizar, ¿no?, las lecciones del nodo sur para podernos mover hacia el nodo norte. Si uno no tiene una buena relación con su nodo sur y lo comprende, no va a poder avanzar hacia el nodo norte. Y es que el nodo sur es como el pasado y el karma, lo que se ha hecho en vidas anteriores o lo que ha permanecido ahí durante mucho tiempo. Entonces, ir hacia nuevas costas sin haber solucionado de alguna u otra manera el pasado nos hace muchas veces volver a repetir los mismos errores, y por eso los nodos no deben de verse sencillamente como una evolución o una búsqueda solo de ir hacia el futuro o de materializar cosas, sino de poner en balance el pasado y el futuro a través del presente. Y el presente, cuando vemos los nodos, lo que hay en el centro de una carta astral, se presupone que es la Tierra. Entonces nosotros como individuos, y la Tierra tiene mucho que ver con esta presencia física, material, somos los que elegimos, ¿no? Somos los que tomamos estas decisiones para avanzar en la vida. Pero como os he dicho, hay que tener más o menos nuestro pasado, si lo queréis decir así, ordenado, o cuanto menos saber crear espacio para lo nuevo que está por llegar. La clave del nodo norte en Piscis es entender que no solo somos carne, sino que somos espíritu. Y es que Piscis es un signo espiritual, vinculado, por ejemplo, a maestros espirituales, al mundo inmaterial. Y por eso necesitamos un propósito e inspiración más allá del mundo material.
y la rueda de ratas laboral, de hámster, ¿no? En la que estamos metidos. Por eso necesitamos buscar algo que nos llene el alma. Y esto fijaros, normalmente el nodo norte, que es dentro de la astrología se considera, ¿no? Esta oportunidad para materializar cosas, está en el signo menos material que existe, que es precisamente Piscis. Entonces llega un momento en el que el mundo material, físico, sobre todo la intención de consumir, de obtener cosas, de acumular cosas, no es lo que realmente necesitamos. Lo que buscamos es algo más inmaterial, relacionado con experiencias o emociones, porque Piscis es un signo de agua, vinculado a lo emocional. Entonces, hemos de ser conscientes de que Piscis es una energía además universal y que afecta a todos los niveles, sobre todo a un nivel global, es el signo del amor universal. Y esto puede implicar también una gran confusión, porque nosotros normalmente estamos atadas a las cosas que ocurren en el día a día. O sea, nosotros nos levantamos todos los días y tenemos algo que hacer. Pero cuando ese algo que hacer deja de tener sentido, nos volvemos, ¿no?, más introspectivos y tenemos que buscar una razón para seguir haciendo eso. Entonces, esta es una época en gran parte de confusión, porque nos hace sentir vacíos de experiencias realmente personales y emocionales, y al mismo tiempo nos hace sentir que todas estas experiencias mundanas del día a día no son suficientes. Y por eso nos impulsa a una búsqueda espiritual, ¿no?, a un despertar en cierta manera espiritual. A veces podemos llegarnos a obsesionar con la idea del sueño. Y durante todo este tiempo vais a tener esta sensación de que la vida parece más un sueño o una irrealidad, ¿no?, que el día a día se ha convertido en algo que no se puede casi definir. Y por eso uno tiene que buscar dónde centrarse. Y para ello uno busca a través de la inspiración, el sueño, las ilusiones, el qué. El problema con el nodo norte en Piscis es que es un signo muy vinculado a encerrarse dentro del mundo de la fantasía, de las ilusiones y los espejismos. Y esto hace que el trabajo no se haga y esto hace que se pierda efectividad o practicidad. Pero lo cierto es que uno no puede ser práctico en la vida si se siente desmotivado. Y este es el balance entre el nodo sur en Virgo y el nodo norte en Piscis. Hay mucha gente que se siente desmotivada, que levantarse y ser como un cadáver que va a trabajar, hace sus cosas y vuelve a casa ya no es suficiente. Porque la vida ya no tiene el mismo sentido, porque uno antes trabajaba duro para conseguir cosas, pero ahora trabajas para sobrevivir y te hace replantearte de qué sirve todo este esfuerzo. Entonces uno busca algo más allá de esa vida en el día a día material. Por eso hay un bajón en parte energético físico. Daros cuenta de que Virgo es uno de los signos más relacionados, en este caso, con la salud física, mientras que Piscis está relacionado con la salud mental, porque uno está cansado, como os he dicho, de vivir en el día de la marmota, ¿no?, siempre haciendo lo mismo, sobrevivir. La gente además es capaz de quedarse en esta rueda por temas de deudas especialmente, y Virgo es un signo relacionado con préstamos. Entonces hay muchas obligaciones que nos hacen permanecer, y eso es la energía de Virgo. Está relacionada con el trabajo del día a día, el trabajo subalterno, trabajar para otras personas, esa especie de sentido del deber. Y el nodo sur está ahí. Hemos dicho que es una energía, ¿no?, como apalancada, que llevamos mucho tiempo ahí sumisa, es la energía a la que nos hemos acostumbrado. Levantarnos, ir a trabajar, volver a casa y otra vez al siguiente día y otra vez y otra vez y otra vez. Y todo esto para pagar más y más y más préstamos para sobrevivir. Entonces, en un punto dado, el mundo se vuelve cada vez no solo un lugar más extraño, sino con menos sentido. Porque antes las cosas tenían sentido o eran prácticas, y Virgo es un signo práctico. Pero las cosas ya no son prácticas. O sea, funcionan, pero no hay una razón o motivo al final, no hay un resultado, por decirlo de alguna forma.
he trabajado todo esto, he hecho todo esto, pero ¿dónde están los resultados? Y antes se nos vendía, ok, si haces esto vas a tener resultados, vas a conseguir esto, vas a avanzar en la vida, hoy en día estamos en esta rueda de hámster donde intentamos hacer todo lo posible y aún así no vemos resultados. Entonces, Virgo, que es un signo regido por Mercurio, tiene mucho que ver con esto ya no tiene sentido. O sea, me pongo a pensar, ¿y esto qué es? ¿Cómo funcionan estas las cosas? Las cosas no funcionan. Virgo es uno de los signos relacionados con los servicios técnicos, imaginaros, ¿no? Oye, se me ha roto este tostador, esta tostadora no funciona. Pues así es como tenéis vuestra vida. Esto no tiene sentido, esto no funciona. Entonces, cuando nos sumergimos en las aguas de Piscis con el nodo norte, sí buscamos una vida más inmaterial y espiritual, porque lo que buscamos es sentido a nuestra vida, buscamos inspiración, buscamos propósito. Si no tienes un propósito, levantarte a hacer lo mismo todos los días, ¿qué sentido tiene? Entonces, este mañana mágico no es algo que va a venir a través de ese trabajo del día a día, sino de cambiar nuestra mente. Y no es una mente personal. Piscis es el inconsciente colectivo, así que es un gran cambio de mentalidad a un nivel mundial. Y esto puede llegar a mucha gente a lanzarse a perseguir sus sueños, porque la apatía del día a día no les promete ese futuro, ¿no? Productivo, meritocrático incluso. Y es por eso que es un momento de confusión para mucha gente, porque cuando uno está metido en la rutina del día a día, ¿no? Y en lo que ocurre físico, Virgo es un signo material físico de tierra, cada vez las cosas son más raras. Entonces nos empezamos a preguntar qué es real, ¿no? Hay un gran momento de confusión. ¿Qué está pasando? Esto no se siente real. Y evidentemente cada uno tiene una opinión además sobre esto. Y es de ahí de donde el inconsciente colectivo empieza a surgir. Porque todo el mundo tiene esta sensación de que parece que estuviéramos más metidos dentro de un videojuego que otra cosa. Entonces, hay que definir exactamente el espacio en el que estamos y es difícil, porque lo que hacemos es navegar en aguas extrañas. Cada uno tiene una vida, o sea, una forma de definir la realidad y una vida y una forma de vivir. Y esto confiere, ¿no? Un micromundo que choca con otros. Somos una pequeña historia, un pequeño planeta como personas que intentan convivir con el resto. Pero hay ciertas situaciones a un nivel mundial que afectan al colectivo por completo. Y esto es lo que puede ocurrir con el nodo norte en Piscis. Situaciones que afectan al inconsciente colectivo, que lo hacen aflorar nuevamente, ¿no? Para que todos en conjunto, como grupo, ¿no? Tengamos una misión o entendamos ciertas cosas que antes no podíamos ver. Porque cuando el nodo norte entra en un signo, lo que hace en parte es iluminarlo. Esto se debe a que ponemos más intención y atención en él. Y es muy difícil explicar, por ejemplo, en un signo como Piscis, todo el mundo tiene este trauma como sociedad que ha ido arrastrando durante el tiempo y es más vocal ahora a la hora de hablarlo, de expresarlo, de cómo la sociedad nos ha transformado y qué ha pasado con nuestra vida en todo este entorno, especialmente desde la pandemia para acá. Piscis además es un signo de finales y con la entrada de Saturno y Neptuno, al igual que Plutón y Urano en signos nuevos, la sociedad corta con la idea de un mundo anterior, con la que ya no se identifica y busca crear uno nuevo. Y para crearlo hay que tener fantasía, hay que tener creatividad, hay que buscar el qué, porque el final de Piscis, porque Piscis es este final kármico, integra además como signo al resto de los 11, es donde todo es posible. Son las aguas, si queréis decirlo así, de la humanidad, de la creación. Entonces, viendo cómo los planetas generacionales, Plutón, Urano y Neptuno se mueven a nuevos signos, nos está diciendo que hay la posibilidad de crear un nuevo tú. Durante este tiempo, durante este año y medio,
estás transformándote, estás persiguiendo un sueño, estás acercándote a un ideal diferente con el que antes vivías. Bien, Piscis, con ese nodo norte ahí, está vinculado a la salud, pero también lo está Virgo. Así que vamos a entrar en estos temas ahora. Evidentemente, la entrada del nodo norte en Piscis puede traer nuevas pandemias, pero también puede traer que el inconsciente colectivo salga a la luz todos los miedos, traumas, agobios de lo que pasó hace 5 años, en 2020, resurjan y la gente se lo tome de una forma muy diferente, debido a que en estos 5 años pueden haber habido muchos cambios a un nivel personal y espiritual. Y eso también implica que puedan salir muchos datos de lo que pasó hace 5 años ahora, investigaciones, qué es lo que se hizo mal, etcétera, porque como os he dicho, el nodo norte saca en parte a la luz el inconsciente. ¿Para qué? Para hacerlo consciente, para materializarlo. Entonces muchas cosas que estaban ocultas, y Piscis es uno de los signos de los espías, de lo oculto, salen a la luz, especialmente con referencia a la salud. Tal vez hemos tomado medicamentos o hemos hecho cosas que no estaban bien, que eran malos para la salud, y los normalizamos porque hacían más práctica la vida de alguna otra forma, y ahora nos damos cuenta de que eso no era positivo para nosotros. Entonces, el nodo norte en Piscis está vinculado también a la salud mental, los hospitales, la industria farmacéutica, las drogas o las sustancias psicoactivas. Vamos a entrar a profundizar en todo esto. Sistema inmune. Con el nodo norte aquí, este puede estar más activo. O al menos trabajamos más en temas de salud, le damos más importancia a estar bien en ese sentido. Nos centramos en estar más fuertes. Además, Piscis está unido al sistema linfático y esto puede estar más atacado o afectado, lo que significa que muchas personas, repito, quieren buscar sentirse más fuertes porque su cuerpo físico es más débil. Esto se debe a que el nodo sur entra en Virgo. ¿Y qué es lo que ocurre? Virgo es un signo más material. Entonces, tal vez tú, si lo quieres decir así, tus rutinas diarias de ejercicio, de cuidarte y demás no son suficientes. Y tienes que cambiar de actitud. Cuando vemos que el nodo norte se mueve a Piscis nos habla de salud mental. Mira, puedes irte al gimnasio 1000 veces, pero si mentalmente no has lidiado con tus traumas o no has lidiado con ciertas cosas a un nivel emocional, esto no va a salvarte. Entonces, la salud mental y física siempre están unidas y entonces uno se centra más en esto. Es interesante porque evidentemente Piscis está muy orientado a la meditación, el yoga, la natación, por ejemplo, y son actividades donde no solo el cuerpo físico está haciendo ejercicio, sino que la mente está trabajando de alguna u otra manera también para, si queréis decirlo así, estar saludable. Entonces, se centra uno más dentro de esta idea de que el cuerpo no puede estar sano sin que la mente también lo esté. Y como os he dicho, el inconsciente colectivo puede hacer resurgir muchos miedos a un nivel comunitario, la sociedad. Pero luego cada uno tenemos nuestras basuritas, amigos, ¿no? Hemos ido arrastrando muchas cosas y hay gente que está dispuesta a cerrar capítulos y eso es lo positivo de Piscis, que tengo que enfrentar esto, sacarlo a la luz para poder cerrar este capítulo de mi vida. Pero hay personas que les da especialmente miedo esto, ¿ok? Y hay que entender esto. Piscis y Virgo siempre trabajan desde lo que es psicosomático. Cuando una persona está bajo estrés, cuando una persona está depresiva, hay más posibilidades de que esté enferma físicamente, de que caiga enferma físicamente. Entonces tal vez tenemos que empezar a darnos cuenta de que muchas cosas no funcionan en nuestra vida porque nosotros mentalmente no estamos bien. Y que no podemos ganar esa salud física si no trabajamos también esa salud mental. Luego, es un
nos habla también de las aguas en general, ¿visteis? Y creo que pueden salir bastantes informaciones relacionadas con el agua que bebemos es del todo pura o buena. Tal vez a través daros cuenta de que el agua es el comienzo de todo. Y el tema de que el nodo norte esté aquí hace hincapié en los recursos del agua. De lo importante que es el agua, beber agua, estar hidratados y que el agua sea de calidad. Y como un agua que no es pura, ¿no? A un nivel, sino que es decir así, molecular es lo que más daño nos puede hacer. Entonces, esto también pone más hincapié en poner tasas más altas a las bebidas, por ejemplo, con azúcar, o tener mayor control sobre las fábricas que depuran las aguas. En Estados Unidos, una de las iniciativas en este caso el consejero Kennedy de salud, básicamente es la de quitar el flúor del agua, ¿vale? Porque se considera dañino. Ahora pensad todas las generaciones de gente y durante cuántos años la gente ha ido bebiendo agua con flúor. Entonces os pongo este ejemplo para que os hagáis una idea. Luego, el nodo norte Piscis puede ayudar a que haya más medicamentos, más alternativas a la hora de curarse en el mercado. Nuevos medicamentos, nuevas terapias y también terapias holísticas. Es decir, vinculadas más a lo a lo espiritual, a las emociones, todo lo relacionado, por ejemplo, con las flores de Bach, etcétera, ¿no? O sea, no puedes tratar el cuerpo físico si emocionalmente, ¿no? Los traumas y demás están de alguna u otra manera implicados aquí también. Puede haber una regulación de las microdosis. Puede ser que algunas de las plantas que antes se consideraban peligrosas o adictivas tengan otro uso de alguna u otra forma positivo el tema medicinal. Y el problema está que el nodo norte en Piscis lo hace popular. Donde está el nodo norte siempre hay popularidad. Entonces, más gente se interesa por estas sustancias, ya sean hongos, por ejemplo, o sean, ¿vale? Se interesa de cómo funcionan, etcétera. Pero también, como Piscis está muy unido a esta salud mental, también lo hace con los temas relacionados especialmente con la demencia senil y el Alzheimer, ¿no? Desde que haya más posibilidades de tratamientos, que durante este tiempo, no necesariamente hablo de curas, pero que salgan nuevas medicinas, tratamientos y demás, que las investigaciones no hagan enormes avances en estos campos, ¿no? Sobre todo incluso en cómo nos afecta nuestro entorno y lo que consumimos en la degeneración neuronal. Evidentemente los sistemas de salud van a llevarse más dinero que nunca. La parte incluso no solo de los sistemas de salud, el soporte social de ayudas sociales. Los países van a tener que gastar más en todo esto, aunque ellos quieran cortar con ello, porque va a haber más pobres. El poder adquisitivo de la gente va a caer. Y vamos a ver cómo lo solucionan y qué hacen. Luego os explico el porqué. Evidentemente, como os he dicho, hay que poner más dinero en los sistemas de salud, en los sistemas de acogida o de ayudas, de alguna u otra forma. Se lleva más la atención. También el cómo estos sistemas solidarios de ayuda y demás pueden haber sido utilizados para lavar dinero o de una forma manipuladora, ¿no? Como hemos dado todo este dinero a estas ONGs o a estas, si queréis decirlo así, a organizaciones, incluso el propio sistema, ¿no? De ayudas en cualquier país. Y vemos que a lo mejor se ha limpiado dinero para ciertos políticos o cosas por el estilo. Esto puede también salir a la luz. Como os he dicho, los temas de pandemias, porque las farmacéuticas pueden estar retratadas, porque muchas cosas pueden salir a la luz.
pero también por el hecho de que hay tantas cosas que nos envenenan el medio ambiente. Y os diré más, esta es una época, esto de mes y medio, para tomar conciencia de cuántas cosas a nuestro alrededor han estado ocultas y eran negativas para nosotros a un nivel literalmente de envenenarnos, de hacernos sentir mal y no verlas hasta ahora. De jolín, me he dado cuenta de que esto que estaba tomando, de que esta ropa que me ponía tiene químicos, tiene cosas que se meten en mi piel, que al final es algo negativo, ya sea para el sistema inmune, neuronal, incluso reproductivo. Y vamos a escuchar sobre esto. Entonces, esto también puede implicar con Piscis, que es un signo muy relacionado con lo emocional. Hay ciertas relaciones que tienen que ver con el servicio. El nodo sur en Virgo es el servicio a otros. Y este servicio es de el deber. Es el servicio de prestar favores. Y en un momento dado, a lo mejor somos más conscientes de esta persona está conmigo o a esta persona le intereso yo, solo por lo que puede sacar de mí, solo porque le presto ayuda en este momento o algo por el estilo. Entonces, uno puede sacar a la luz, especialmente con el nodo norte Piscis, enemigos ocultos. Cosas que no éramos capaces de ver hasta ahora y digo, wow, por eso esta persona me necesitaba, porque le era práctico que yo estuviera en su vida en algún aspecto. Evidentemente Piscis está muy unido a las sustancias, en este caso, evidentemente, adictivas, y con ello también el alcoholismo, tenéis que tomarlo en cuenta. Pero hoy en día hay un enganche aún mayor, que es algo que no hablamos. Primero, por ejemplo, a las relaciones íntimas, ya podéis imaginar que todo ese contenido que hay en las redes, entonces puede uno llamar más la atención sobre estas instituciones o controlar más el acceso a estas páginas web de contenido maduro y personal íntimo. Para que os hagáis una idea, no voy a decir nombres porque YouTube no es idiota y puede capar el vídeo básicamente, pero también tenemos el enganche a, en este caso, estar constantemente conectados online a través del teléfono, etcétera. Entonces se va a hablar mucho más de esto, de a qué cosas estamos enganchados, qué hace que no sentamos que nuestra vida no esté avanzando. Y por eso también se va a poner más foco en los hospitales psiquiátricos. Si algunos os habéis dado cuenta o sabéis algo sobre la historia, ¿no?, de la psiquiatría y demás, muchos de estos lugares fueron desapareciendo con el tiempo. Evidentemente muchos de estos había terapias literalmente locas, pero yo creo que el concepto de retiros espirituales o retiros para la salud mental, pero no como lugares, si queréis decirlo así, que son como cárceles, sino lugares literalmente para sanar en algún aspecto, pueden más popularizarse o volver sobre la mesa. Hay personas que no están bien a un nivel de salud mental. La solución no es dejárselo a sus familiares para que lidien con una situación que les supera. Y tal vez se pone más hincapié en la necesidad de que haya más recursos en las, si queréis decirlo así, administraciones públicas para todo esto. ¿Vale? Bien, y hay que decirlo, con respecto a la salud mental, desde 2020 la gente no siente que todo esto sea del todo real. Y la vida les ha encerrado en esta matriz, ¿no? Este modo de vida insalubre. Y con ello toda clase de enfermedades y vicios, desde comprar de forma compulsiva a meterse en webs de adultos o apps de adultos y no encontrar a nadie y sentirse solo, porque diré más, Piscis es un signo de amor universal, pero a un nivel personal puede hacerte sentir muy solo. Entonces necesitas la conexión social, necesitas la comunidad, necesitas a la gente a tu alrededor, gente que te inspire, gente que como tú estés buscando un sentido a la vida. Entonces, desde 2020 hay muchos sentimientos comunes, ocultos, o que hemos, como que he dicho, hemos cogido, ¿no?, la pala de enterrarlos, y tiene mucho que ver con la histeria social que vivimos, hasta llevarnos a esta especie de apatía, de no sentir nada, ¿no?, esta apatía social.
esta desconexión de la tribu y de la sociedad. Y por eso uno pone más hincapié y la gente habla más sobre esto. Habla más de cómo como sociedad estamos desconectados los unos de los otros. No tenemos con quién hablar. Tenemos a esta persona que está a miles de kilómetros por internet, pero no tenemos a alguien cerca, físico, ¿no? Entonces, la desconexión con el mundo real y los problemas para socializar, ¿no? Y ser funcionales están de base en este ciclo del nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo. Y podemos toparnos con más episodios de desrealización y despersonalización. La desrealización tiene que ver cuando tú como individuo sientes que el mundo que te rodea es irreal o distante. Y la despersonalización es cuando uno está desconectado de uno mismo, como si fuera un observador externo de sus propios sentimientos, emociones, de tu propio cuerpo. Entonces, mucha gente tiene esta especie de desconexión. Y esto tiene mucho que ver, normalmente, en este caso, la desrealización y despersonalización suele ocurrirle a víctimas de un constante abuso. Y tal vez la sociedad en su conjunto siente que ha sido abusada, ¿no? Llevada al límite, esclavizada en algún aspecto. Porque el nodo norte en Piscis nos habla de esclavitud. Y el nodo sur en Virgo, el Virgo es un signo de deber y de trabajo subalterno, es decir, yo trabajo para los demás. Entonces, uno se da cuenta de, he hecho esto durante toda mi vida para que ahora llegue esta gran empresa y me mande a la calle. Me han vendido durante toda la vida que si hacía esto iba a conseguir el éxito y ahora me siento utilizado y usado. Entonces, esto hace que la gente caiga en estos procesos. Evidentemente el nodo sur también nos habla de las dietas, la comida, los intestinos y la flora intestinal. ¿Y qué es lo que comemos? ¿Y cuánto de esto nos está haciendo daño? ¿Qué dietas realmente son negativas para nosotros? ¿Y qué es lo que nos ha vendido la industria farmacéutica o de la alimentación con respecto a ciertas sustancias o ciertos alimentos que antes eran malos ahora son buenos y viceversa? Entonces puede verse la manipulación en esto. El dinero que hay detrás para impulsar una cosa u otra. Y es muy interesante el cómo pueden surgir, ¿no? Pues nuevos medicamentos, etcétera. Por ejemplo, como ha sido el Ozempic, para solucionar problemas físicos, ¿no? Pero ¿cuál es el coste de esto? ¿Qué es lo que ocultan las farmacéuticas? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Y cuáles son las cláusulas sobre esto que firman con los gobiernos? Va a ser interesante en ese aspecto. Evidentemente también todo lo relacionado con la eutanasia y los paliativos, porque pueden crearse más leyes para facilitar el derecho a morir, si queréis decirlo así, dignamente, pero también puede poner la luz sobre quién está dispuesto a aceptar esto o no, las regulaciones, puede ser, de alguna u otra manera, puede tener esta controversia. Y luego con respecto a lo psicosomático, al efecto placebo y, como os he dicho, las terapias alternativas, la gente dice, ok, llevo no sé cuántos años con esta enfermedad o arrastrando esto desde la pandemia o no consigo ponerme bien por esto y lo otro, voy a probar esto que es diferente. Y la gente va a tirarse por la enfermedad, la salud alternativa, por medios diferentes a los, si queréis decir así, establecido. También os recuerdo que Piscis es un signo regido por Júpiter y Neptuno, entonces tiene mucho que ver con la fe, porque creer es poder. Entonces, cómo nuestras emociones afectan nuestro cuerpo, cómo el estrés, entre otros, nos llevan a estar más enfermos y cómo el efecto placebo está unido a un cambio de mentalidad. Cómo poner hincapié en me siento bien, estoy curado, mi cuerpo está bien, mi vida es maravillosa. Puede haber terapias relacionadas con vamos a cambiar primero tu mente y tus emociones para ver cómo reacciona tu cuerpo, porque tu cuerpo a lo mejor por temas de estrés está reaccionando mal. Entonces hay más hincapié en todo esto.
Vamos a hablar en este caso más con respecto a la parte espiritual y religiosa de este nodo norte en Piscis, pero también todo lo contrario con el nodo sur, ¿no? En Virgo. El nodo sur en Virgo siempre nos hace especialmente críticos. Estamos todo el día criticándolo todo es un asco, todo me va mal, tengo que pagar 1000 veces, los impuestos son enormes, tengo todos estos préstamos, un montón de quejas sobre el día a día. Y el nodo norte en Piscis es por favor, dame algo que me inspire. Dame algo que me haga creer, tener fe. Dame algo que me llene a un nivel personal y que no me haga sentir que levantarme todos los días es una obligación. Es aquí cuando se produce esta especie de despertar espiritual para muchas personas. Porque además con Neptuno entrando en Aries, la gente descubre verdades o despierta de una burbuja en la que vivía y entiende que somos algo más que carne. Entonces hay una búsqueda por encontrar el sentido a la vida y por ser otro tipo de persona. ¿Qué puedo llegar a ser? Déjame soñar o imaginar con qué tipo de persona podría llegar a ser. Vivimos en una sociedad en la que somos lo más parecido a un NPC. Y esto significa en inglés No Playable Character, es decir, personaje no jugable en los videojuegos. Pensadlo así, es una forma de describir a la gente en la que es percibida como alguien que actúa de manera predecible, con unos patrones estandarizados, carente de pensamiento crítico e independiente, siguiendo guiones sociales sin cuestionar nada. Y esa es la sensación, nos levantamos, hacemos lo que tenemos que hacer y volvemos a casa. Pero necesitamos algo más, porque de eso se trata vivir. El nodo sur, en Virgo, nos trae todo este pensamiento crítico y a veces el problema de Virgo es si no lo veo, no lo creo, dame pruebas, he hecho todos estos estudios, esto lo ha hecho esta gran universidad con todos estos estudios y demás. Pero ¿qué ocurre cuando esto está manipulado? ¿Qué ocurre cuando, en este caso, todas esas narrativas establecidas están manipuladas para una determinada forma de pensamiento, ¿no? La información o el estudio está manipulado y ahora no tienes claro lo que es la verdad. Y Virgo es un signo que le gusta conocer la verdad, porque es un signo vinculado a Mercurio y se cuestiona las cosas. Pero ahora las cosas son más confusas, porque la información que nos llega es muy diferente a lo que pensábamos. Y llegamos a ese choque de realidades, ese choque de, wow, yo pensaba que esto es real y me doy cuenta de que es mentira, y lo que era mentira parece más real de lo que antes era real. Es por eso que este despertar espiritual es también un despertar a nuevas realidades. Nuevas realidades. Entonces, para eso es importante dejar ir la crítica y el control, abrazar la fluidez y la espontaneidad, a reconocer el valor de la intuición y practicar la compasión y la empatía. Uno de los ejemplos que os puedo dar, por ejemplo, es que TikTok iba a ser baneada en Estados Unidos y muchos de la gente de TikTok se movió a una red, en este caso a una aplicación china que es Red App, Red Now, así se le dice, tiene un nombre ahora mismo en chino, disculpadme que no lo pueda en este caso pronunciar bien. Y esa es una red, yo llevo meses allí a un nivel personal. Y es una aplicación inspiracional, donde la gente cuelga cosas a un nivel inspiracional. No cuelga cosas para estar todo el día de mal rollo, criticando, quejándose de todo, metiendo ideología en todos lados, etc. Entonces los americanos han volado de esa aplicación de TikTok a esta otra y han descubierto que la gente china no es gente de otro mundo extraña o... ¿Me explico? Y han descubierto de que hay otra forma de hacer entretenimiento sin estar todo el día criticando o ideologizando todo. Y es porque la energía de esa aplicación está más unida a la inspiración. Y eso es Piscis. Me ha llamado a mí especialmente la atención el ver cómo han despertado a ese otro mundo y se han dado cuenta de, oh, ok, la gente china no es esto que nos han estado contando y los chinos
tres cuartas partes de lo mismo. Ok, no todos los americanos son así o así. Entonces, uno descubre el mundo, o mejor dicho, descubre otros mundos y se relaciona con otros mundos. Curiosamente, esto es online y el mundo virtual, el mundo inmaterial virtual, es algo que rige Piscis. Y si lo lleváis a vuestro día a día, a veces uno puede disfrutar las cosas sin meter tanta crítica de por medio, sin hacernos la vida tan difícil o dramática, sin la letra con sangrienta, sin para conseguir esto tienes que sufrir o sacrificarte. La energía de Piscis busca algo muy diferente. Busca sentir, busca soñar. Y es difícil soñar cuando tienes a alguien diciéndote, pero esto no se puede hacer, pero esto no sé qué. Y eso es Virgo. Entonces la gente busca inspirarse. La gente busca más entretenimiento a un nivel de... En vez de estar contándome todos tus problemas del día a día, dime qué es lo que haces, que me pueda inspirar. Y esto también nos lleva, como os he dicho, a más contenido de forma espiritual, porque la gente puede sentirse más atraída de alguna u otra forma por esto mismo, por buscar un sentido a su vida que va más allá del día a día. Y como el nodo sur en Virgo nos habla de un patrón de comportamiento basado en el servicio práctico y la eficiencia, también nos invita a superar las limitaciones del perfeccionismo y del miedo a fallar. Es que si sigo mis sueños y fallo, es que esto no es nada práctico, dedicarme a esto, hacer esto. Y con el nodo norte entrando en Piscis y Neptuno en Aries es un... ¿Y qué más da? Si el sistema ya de por sí es no voy a decir un desastre, pero una locura, ¿por qué no seguir tu propia locura? ¿Por qué no creer en tus sueños cuando todo no tiene sentido en este punto? Entonces hay mucha gente que va a decir, pues sí, voy a ir a por ellos. Sin más. Piscis es un signo religioso, es más espiritual que religioso. Pero el nodo norte hace que la gente pierda la cabeza, se obsesione muchas veces con las ideas espirituales o religiosas. Por eso puede llegar al extremismo religioso. Gente cegada con la religión, los dogmas, más gente proclamando el fin del mundo y el apocalipsis, la marca de la bestia, todo esto. Y puede también haber un resurgir de la construcción de templos, las conversiones religiosas. Y también gente diciendo que ve milagros, que ve apariciones. ¡Oh, Dios mío! ¿Vale? Y hay que tener cuidado porque Piscis es un signo de ilusiones, de espejismos. Entonces puede haber grandes operaciones psicológicas para manipular al personal a través de apariciones y con ello lo que hemos hablado del proyecto Blue Beam, pero sobre todo en general, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente piensa que esto es real? ¿Cómo las utilizamos a través de sus creencias? Hay mucha gente que el nodo sur en Piscis es interesante porque, perdón, el nodo norte en Piscis, porque os he dicho que saca a la luz cosas. Entonces, si un líder religioso es una persona horrible, se va a ver ahora con más claro. Se va a ver, ¿no? Esta persona qué es lo que quiere de nosotros. Y esto le lleva a cierto juicio. Es decir, el nodo norte son las acciones virtuosas. ¿Qué ocurre si tú no eres virtuoso y tienes un culto? Pues que se te va a exponer. Entonces se va a exponer a líderes de cultos también. Evidentemente, lo que ocurre en Piscis es que también está vinculado al esoterismo, a los rituales, porque buscamos este sentido oculto de la vida. Está unido a, como os he dicho, los temas de meditación, yoga o todo lo relacionado con la espiritualidad a ese nivel. Y ponemos más atención a estos gurús espirituales, cuestionamos sus métodos. El yoga además lo utilizamos más para conectar con nuestro cuerpo físico, para meditar, para centrarnos en el aquí y ahora. Porque esto es difícil. El centrarnos en aquí y ahora es súper difícil debido a todas las distracciones constantes que tenemos. Y el yoga puede ser algo que ayuda a mucha gente. Igual que en las prácticas de este tipo pueden estar bajo más ataques. Y voy a explicar por qué. Hay gente súper flipada. Os dije que Saturno en
especialmente en Piscis, hacía que la gente se volviera muy conservadora en sus temas religiosos, especialmente los cristianos. Hubiera muchas conversiones al cristianismo. Neptuno en Aries también lo va a hacer, tengo que decirlo. Nuevos movimientos cristianos y demás. La cosa es que en los últimos años especialmente, y ahora puede hacerse, ¿cómo decirlo? Puede hacerse más masivo, ¿no? O el hecho de que mucha gente critica el yoga porque al hacerlo invocas a demonios. Cosas estúpidas que uno tiene que oír que dices, mira, hay que desconectar mentalmente porque gente que deja las cartas de tarot o que deja los temas de este tipo porque de repente se convierte al cristianismo o porque ahora he visto al Señor y todo esto es pecado y la astrología es mentira y entonces tenemos que tal. Y hay mucha de esta energía en el ambiente en este año y medio. Y vais a ver mucho de la gente que seguíais diciendo que Jesús se les ha aparecido, que la ha visto en sueños, que yo qué sé, y que tiene que cambiar su vida. No va a ser nada extraño, porque va a ser más masivo. El nodo norte hace algo más masivo, más grande. De ahí lo de las conversiones. Evidentemente, estamos en un mundo, como os he dicho, que las cosas no parecen del todo reales. Y por eso el foco al estar en la salud mental y física y no en lo material, como por ejemplo comprar, tener un estilo de vida, idealizamos un estilo de vida y lo compramos, sino que ahora es más perseguir el sueño de por sí, convertirnos en esa persona. Y la Matrix, amigo, el mundo en el que vivimos, pues es real. Bueno, pues esto es como caer en la madriguera del conejo de Alicia o vivir en el show de Truman, ¿no? Y por eso tenemos esta sensación de que el tiempo está distorsionado desde especialmente 2020. Como si los años hubieran pasado más rápido o no fuera del todo real. Y para ello podemos pensar en las teorías como la teoría de la monotonía, ¿no? Y es que durante la pandemia muchas personas experimentaron rutinas repetitivas, aislamiento y falta de eventos memorables. Y la percepción del tiempo, que se acelera cuando nuestra vida carece de hitos significativos que marquen los días o los años, se hace más presente. Vivimos en una vida en la que nada ocurre significativo, o la que vivimos a través, como que dice, de los dispositivos móviles, y mientras nosotros no hacemos literalmente nada con nuestra vida, o si lo hacemos para mostrarlo al móvil y no para vivir esa experiencia como algo personal. Hay una crisis, por lo tanto, del tiempo vacío, ¿no? Al haber estado confinados, nuestras actividades perdieron diversidad. Y esto redujo la densidad temporal, es decir, el número de experiencias únicas. Y es por eso que esto es lo que se busca ahora, tener experiencias. Si aparece una nueva pandemia o ciberpandemia, porque como os he dicho, el mundo de Piscis está relacionado sobre todo con el mundo inmaterial digital, volveremos al hecho de que nos impida acercarnos a ciertos recursos, nos encierren o bloqueen de alguna u otra forma. Y la gente puede caer en esta depresión o espiral de perder la cabeza en un momento dado, porque ya nada tiene sentido para ellos. Otros pues caerán en la total apatía de me da absolutamente igual todo ya. Y otros dirán, lo que tenga que ser, será. Esas son las energías de esto. Nos encontramos a que mucha gente empieza a sentir que esto es un videojuego y empezamos a despertar a la idea de que somos seres espirituales metidos dentro de esta simulación real. Y lo sentimos cada vez más por esta extraña simbiosis y relación con el mundo digital o las tecnologías que hay a nuestro alrededor. Y por eso sentimos que la vida es un poco distópica, ¿no? Pensad que la Matrix es lo más parecido a la Maya en el sentido de la filosofía védica, y es el concepto de que el mundo material es una ilusión, asemejándose a que la vida es muy parecida a un videojuego. Y esto además, pues como os he dicho, está impulsado por la alienación digital. Los temas, ya no hablo ni siquiera del metaverso, el cual puede de alguna u otra manera implementarse, sino es esa desconexión con el mundo físico
propio de la energía de Piscis. Y por eso os hago hincapié en esto. Digo, si os sentís perdidos, si sentís que nada tiene sentido, si sentís... ¿Vale? Cuando algo así ocurre, mantener ciertos hábitos de salud, de limpieza, de higiene, de tareas básicas del día a día es muy importante. Por eso os digo que el nodo sur en Virgo no es algo que tengamos que desechar por completo. El nodo sur a veces es lo que nos, en este caso con Virgo, ¿no? Lo que nos ayuda a levantarnos todos los días a hacer algo más o menos práctico o algo que nos mantenga en el mundo físico, que puedas todavía tocar las cosas y decir, ok, esto tiene al menos sentido. Entonces no hay que descartarlo de todo, sino hay que entender para qué nos sirve de alguna otra forma. Porque a veces las cosas pueden volverse tan extrañas que uno se pregunte, ya no sé qué está ocurriendo, qué está pasando. Y daros cuenta de que con esos 3 planetas, Urano, Plutón y Neptuno entrando en signos nuevos, os he hablado de toda la desclasificación de temas ovnis, de temas de tecnología especialmente avanzada, de cosas en el mundo que vamos a ver cambiar. Y evidentemente esta evolución, como os he dicho, no es en un año y medio, eso es más, pero hay esa necesidad de dejar espacio mental para todo esto. A veces, ¿qué más os puedo decir? Esto nos lleva un poco a darnos cuenta de cómo estamos encerrados dentro de estas plataformas digitales, también impulsadas por algoritmos, y cómo nos moldean la opinión pública, desinforman o polarizan, y cómo hace que es el momento para abrirnos al mundo, abrirnos a otros mundos, a otras formas de ver el mundo. Normalmente Piscis es un signo relacionado con el amor universal, ¿no? Y uno pensaría que va a haber más paz, pero no es cierto. Os explico por qué. Piscis es un signo de amor universal entre la gente del pueblo, porque todos sufrimos al mismo nivel y todos estamos conectados a nivel de sacrificio de forma comunitaria. Pero esto no afecta a las élites, o esto no afecta a los que están arriba, que les da igual utilizar la situación, ¿no?, para promover guerras o agendas o lo que sea. Pero la gente no quiere, entonces la gente no participa de alimentar la guerra durante el tiempo de el nodo norte en Piscis, porque son los más afectados por esa situación. El nodo sur, además, en Virgo, no solo puede hacer que la gente sea más pobre porque pierda su trabajo, es propio del nodo sur en Virgo, más despidos, más gente sin trabajo. Si se implementa con el nodo norte en Piscis la inteligencia artificial, va a haber menos trabajo. Y claro, esto ya se ha anunciado que esto es un proceso, es un desarrollo, vamos a ver por dónde van las cosas. Y como os he dicho, antes se nos vendía, si hacías todo esto, ibas a tener este trabajo o ibas a conseguir esta vida. Cuando eso ya no funciona, entonces, ¿qué queda? Este es un tiempo también para utilizar más la intuición. Y con ello, como os he dicho, esto está muy unido al inconsciente colectivo. Porque Piscis está conectado a él. Y como humanidad podemos llegar a reencontrarnos con información de otras humanidades anteriores a través de descubrimientos que salgan a la luz y expliquen nuestro origen o el porqué de nuestras tendencias sociales o el porqué de por qué el trabajo es así, las empresas actúan de esta forma y nosotros hemos sido manipulados de alguna u otra forma. El inconsciente colectivo aflora especialmente además en momentos de crisis, cambios sociales y eventos históricos significativos, y durante este tiempo, en estos 16 meses, vamos a ver qué es lo que ocurre en la economía, porque muchas cosas tienen que caerse y terminarse. Y os lo digo así, estos eventos significativos que nos unen como humanidad y que crean esta especie de marca en todos, son guerras o pandemias, son revoluciones sociales, son crisis climáticas o también grandes descubrimientos de tecnología. O sea, son eventos que nos marcan. Y con ello, evidentemente, toda esta emergencia de narrativas arquetípicas inspiradas
en una serie de normas que a su vez movilizan a movimientos sociales y con ello se crean toda clase de líderes, héroes y salvadores. Por eso el nodo norte en Piscis crea mitos, porque está muy vinculado a la narrativa fantástica de crear los buenos y los malos. Y al final, nosotros como colectivo, la gente, ¿no? Necesitamos de estos arquetipos del inconsciente, donde vemos quiénes son los buenos, los malos, la luz, el bien y la sombra del mal. Y tenemos que tener cuidado con caer en estas narrativas, porque muchas veces están manipuladas desde arriba. Hay que decir que en momentos, además de agitación, el arte, la literatura en general, todo lo que es la inspiración artística, tiene mucho más que decir. Y lo que hace es plasmar estos nuevos temas arquetípicos o héroes y villanos de alguna u otra forma. También es una época en donde las comunidades pueden organizarse más alrededor de rituales, conmemoraciones o símbolos compartidos para buscar sanar, unificarse o canalizar emociones. No penséis nada extraño, pero fijaros toda esta gente que dice, ok, vamos a meditar cada persona en el mundo en tal fecha, a tal hora. Os pongo ese ejemplo porque es el más común. Pero a veces el nodo norte en Piscis nos hace sentir más solos. Nos hace sentir, como os he dicho, que falta este sustento de comunidad. Y también nos pone el dedo en la llaga de qué vas a hacer para cambiarlo. Porque os he dicho que el nodo norte son acciones. ¿Cómo vas a cambiar esto? ¿Cómo vas a comunicarte y conectar con otros? Entonces, el nodo sur en Virgo puede estar relacionado con las tristezas del corazón, las decepciones sentimentales. Mientras que el nodo norte en Piscis es volver a creer. Quiero creer en el amor, quiero creer que hay un mundo mejor. Déjame tener esperanza. ¿Ok? Así que esto es lo que puedo ver con respecto a esto. Por último, deciros que evidentemente trae muchos cierres kármicos, muchas cosas del pasado pueden venir en la época del nodo norte en Piscis para darle una finalización, para estar en paz, ¿vale? Para crear de alguna u otra manera ese espacio, como os he dicho, para pedir perdón, para disculparse, para perdonar, porque es una forma de decir adiós, de descansar el alma, de estar en paz. Y evidentemente, como os he dicho, mucha información oculta puede salir, sobre todo de espías, de los servicios de inteligencia. Vamos a ver qué es lo que sale, porque están ahí pendientes todo lo relacionado con el caso del rapero Diddy y la lista de este. Y esto se verá más cuando el nodo norte entre Purva Bradapada, porque es una de las, en este caso, unas satas relacionadas más con el aspecto sexual oscuro, ¿no? Así que, ok. Cuando se trata del agua, evidentemente, todos los temas del agua, los recursos acuáticos van a ser más importantes. Los mares y los océanos y las rutas. Y el delimitar o estar más interesados en este trozo del mar es mío o aquí hay materiales importantes, vamos a excavarlos. Tenéis ahí, por ejemplo, al Trump que quiere pillarse Groenlandia, porque en el fondo lo que quiere es controlar la navegación por ahí, tener acceso ahí. Hay más posibilidades de maremotos, tsunamis y lluvias torrenciales con el nodo norte, en este caso en Piscis. También nos habla del poder del agua, sobre todo como fuerza de inversión, porque puede ser un activo importante en la bolsa, porque puede llamarnos la atención de quién posee los acuíferos, los ríos y demás, y hacer más, poner el foco sobre esto. Y también el cómo, lo interesante del agua es que nosotros somos en gran parte agua. Y el agua puede verse influida por ondas, puede ser influida por toda clase de sustancias y tal vez hay una necesidad de depurar el organismo a un nivel de los líquidos y se hable más del agua como el comienzo de la vida y de la importancia de su purificación.
Esto se debe a que Virgo es el signo de la pureza, de la limpieza. Y por eso os hablo mucho de que la gente va a estar más interesada con el nodo sur, que es más, si queréis decirlo así. El nodo sur es... Los dos nodos tienen una parte de veneno, pero el nodo sur es a un nivel más físico. Entonces, esto lleva en nuestra vida mucho tiempo, pero es, en este caso, venenoso. O no es, ¿vale? Es contaminante. Y hay que tener en cuenta especialmente los temas del agua por esto mismo. Y evidentemente lo que está bajo el hielo, lo que está bajo el agua, o investigaciones sobre el subsuelo del agua, los materiales, los recursos, incluso esto se puede decir, ¿no? Los típicos avances arqueológicos en el mar, ¿no? Para descubrir toda clase de cosas bajo el hielo, bajo el agua, etcétera. Las conspiraciones dicen que ahí en Groenlandia hay algo relacionado, si no con los nazis, con otras civilizaciones, etc. Y esto me recuerda mucho a cuando Superman, ¿no? Tiene que buscar sus vestigios en la Tierra y tiene que viajar a los polos para encontrar esta tecnología perdida que le hizo llegar a la Tierra y los recuerdos y todo esto. Así que esto es un poco de cultura general, amigos, pero lo pongo ahí. Cuando entramos en la industria de la imagen, el arte y el entretenimiento, que está vinculado a Piscis, como os he dicho, hay mucho que hablar sobre la desconexión de la realidad y el mundo virtual. Porque Piscis está asociado con los sueños, la imaginación y la percepción de la realidad. ¿Qué es real o no? ¿Es un sueño? ¿Está ocurriendo? Y puede fomentar la desconexión del mundo físico al buscar refugio en lo intangible o en lo escapista. La desconexión puede manifestarse como una tendencia a idealizar lo virtual o a evadirse a través de los mundos fantásticos. Y es que vivimos en esta digitalización extrema, donde nos volcamos a veces más en nuestros teléfonos, el mundo virtual o en las relaciones virtuales, ya sea a través del trabajo remoto, redes sociales, etc. Y las personas pasan largas horas frente a las pantallas. Y esto hace que nos empecemos a dar cuenta de que estamos, amigos, obsesionados o viciados. Tenemos un vicio, literalmente. Somos enfermos en algún aspecto de esto. De estar siempre online, de estar siempre entretenidos, de estar mientras dejamos las experiencias de verdad a un lado. Esto también está, por ejemplo, unido al fenómeno del scroll infinito, donde hay plataformas como TikTok, Instagram o Twitter diseñadas a estos contenidos sin fin, eliminando las pausas y creando esta experiencia de flujo constante que nos tiene como enganchados. Y vais a oír a mucha gente diciendo, ok, esto parece como si nos hubieran mandado o nos hubieran echado, ¿no? Una especie de hechizo, que nos sintiéramos hechizados por las pantallas, que no podamos soltarlas, y la gente va a ser más consciente de todo esto. Entonces, esto genera un deseo de buscar sensaciones más reales, que se sientan alineadas con nuestros sueños y deseos, que podamos de alguna u otra manera tocar. Porque Piscis es un signo relacionado con el mundo virtual y el nodo norte aquí crea un exceso que desborda a la persona. Imaginad el agua cuando llega al tope del vaso, esa es la sensación. Estoy harta de sentarme aquí y ver series de Netflix hasta aburrirme. Estoy harta de ver tanto contenido de tal. Estoy harto y tal. Porque hay un punto en el que se supera esto. E incluso en un momento dado se supera un nivel de datos. Y ya están diciendo mucha gente, ¿no? Que se necesita o más centros de datos o ir borrando ciertos datos de la red, porque hay un exceso de información por todos lados, un exceso de datos que cómo los vamos a guardar o almacenar. Y esto nos lleva al término brain rot, que es literalmente cerebro podrido, ¿no? Que se usa coloquialmente para describir el deterioro percibido de la capacidad cognitiva y la atención o el bienestar mental debido a una sobreexposición de estímulos digitales. Porque todo se debe a esa sobrecarga de información, esa recompensa instantánea y la falta de descanso cerebral. Y nos lleva al mismo tiempo pues, a tener menos conexión social con los amigos, a
poderlos focalizar más, a tener más memoria, actividades offline que nos hacen sentir que la vida, como os he dicho, está ocurriendo. Pero lo interesante es de nodo norte también en Piscis cuando se trata de entretenimiento, ¿no? Es lo que os he dicho, es ese punto en el que uno rebasa, uno empieza a sentirse como que se ahoga con tantas cosas relacionadas con esto. Y por eso sí, va a haber nuevas apps, redes, aplicaciones, etcétera, y un cambio hacia más comunidad y menos individualismo. Y con ello también nuevos algoritmos y la búsqueda de tener más en cuenta lo que os he dicho, cuánto tiempo estamos online. Y además de todo esto, pensad en que el entretenimiento puede estar vinculado durante este tiempo a lo que os he dicho, a los mitos, a la fantasía, etc. Y puede ser realmente interesante ver qué surge de esto, porque tal vez alguno de esos mitos es más real de lo que pudiéramos imaginar. Y ahora en el inconsciente colectivo surge a un nivel mundial, ¿no?, el interés por, yo qué sé, realmente existieron estas criaturas, realmente esto ocurrió en este tiempo, el cómo, el por qué, desde civilizaciones perdidas, como os he dicho, a mitos, ¿no? Realmente existen los vampiros, existen los hombres lobos, existen esta serie de, ¿vale? Y vais a ver más entretenimiento de esto digitalmente, más gente hablando de también la espiritualidad y de estos encuentros con seres y demás, porque forma parte de ese mundo fantástico y ese romper las líneas de lo que son los diferentes mundos o dimensiones. Y se hablará bastante de esto, ¿vale? En las redes. Como también, como os he dicho, se hablará más sobre el trabajo y luego hablaremos de esto sobre los excluidos de la sociedad. Por supuesto, la inteligencia artificial puede dar un gran paso adelante, un gran avance, debido a que puede haber más potencia a los ordenadores o tecnologías que se anuncien, ¿no? Como estamos, yo que sé, programando esto, hemos diseñado esto y esto va a ser un salto cualitativo en el tema de inteligencia artificial. Pero también uno se siente sobrepasado. Hay mucha gente quejándose, por ejemplo, ya en las redes de he ido a comprar esto a tal sitio y tal, y era una imagen digital. Y cuando me ha llegado a casa, pues lo que me llegaba no tenía nada que ver con la realidad. ¿Y por qué? Pues porque mucho de esto está hecho con inteligencia artificial. Al haber tanta sobreexposición, uno pierde la noción de lo que es real o no, de lo que, si queréis decirlo así, está hecho por un humano o no. Y tal vez se necesita esa regulación, tal vez se necesita el empezar a controlar todo esto más, porque se sobrepasa el límite de lo que se supone que debería de ser. Y esto conlleva que el paso de Saturno y de Neptuno a Aries nos lleva a la identidad digital, porque es una percepción diferente dentro de ese espacio onírico, de ante más confusión sobre lo que es real o no. Entonces necesitamos nuevas herramientas y esas herramientas son sobre todo la identidad digital, ¿vale? Al igual que las criptomonedas y demás, a lo mejor llevan a una regulación por ese exceso, esa falta de control. Evidentemente, también se va a hablar de que se hace más grande el entorno digital, donde la inteligencia artificial debe existir, y esto implica que se necesita más espacio. Y por eso puede construirse más centros de datos, puede ser una inversión más segura. Los países están detrás de ser esa gran base de datos. Y con ello también la discusión sobre cuánta energía y recursos naturales conlleva esto, esta tecnología. Y eso es el nodo sur en Virgo. Virgo lidia con el medio ambiente. Entonces, ¿cuántos recursos van a utilizarse para que toda esta tecnología, criptomonedas, tecnología... Y hay que ver cómo puede salir a la luz o cómo puede entenderse, ¿no?, nuevas fuentes de energía o cómo pueden implementarse, etcétera, si esto es lo que se quiere llevar a cabo. O sea, tú no puedes tener toda esta tecnología si no tienes energía suficiente para mantenerla. Y esto es otra de las cosas interesantes y voy a explicarlo. Porque
igual que el nodo norte está entrando en Piscis, el nodo sur en Virgo, Urano de alguna u otra manera está entrando en el signo de Géminis. Y en la última parte, en 2026 se va a ver más de este tránsito. Especialmente pongamos que desde marzo, abril, mayo y junio de 2026 los artistas llevan quejándose mucho con respecto a la inteligencia artificial y cómo estos programas, ¿no? Esta inteligencia artificial lo que ha hecho es robar las imágenes, es robar el contenido de muchísimas personas para alimentarla sin pagar derechos, sin pedir, si lo queréis decir así, permiso de nada. Y uno puede, y es muy interesante cuando ves a la gente decir, va, esto no es nada, los artistas se quejan porque, va, pues ahora le damos a un montón y hacemos una imagen y estos que se les den por el saco. Y esto evidentemente pues está muy orientado a que con esta exposición, con el nodo norte en este caso, en Piscis puede haber más videojuegos o haya más recursos para crear videojuegos pero menos para pagar artistas, cosas por el estilo. Pero lo cierto es que la gente piensa que esto no les va a llegar nunca, que no les va a tocar a ellos. Y Urano en Géminis es la tecnología en el sector de los servicios, en las cosas más cercanas del día a día. Entonces, si vais a algún restaurante y veis a un robot que sirve o que lleva los platos hacia una mesa, si veis que empieza a promoverse más la idea de taxis sin conductor, que ya ocurre en bastantes sitios, cosas por el estilo, es porque hacia ahí, hacia donde vamos. Y es interesante, porque uno piensa, guau, con esto la gente va a quedar desilusionada y va a decir, Dios mío, no tiene ningún sentido dedicarse al arte, o dedicarse a un sueño, o dedicarse... Pero al mismo tiempo es, ok, si los trabajos del día a día, antes o después los va a ocupar en algún aspecto, ¿no? La inteligencia artificial, estos trabajos repetitivos. Entonces, porque la inteligencia artificial ha entrado, por ejemplo, también a aquellos que escriben guiones, escriben para la web, incluso en temas psiquiátricos y psicológicos, hay muchísimas aplicaciones ya donde la inteligencia artificial es tu psicólogo y cosas por el estilo. Y esto puede implementarse más, incluso con el nodo norte en Piscis. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Y una de las cosas más importantes para el ser humano es el arte, y Piscis es arte. Entonces, lejos de pensar que la gente va a sentirse más desmotivada porque el arte es algo, si queréis decir así, inútil o difícilmente, con lo que difícilmente se puede uno vivir la vida, el nodo norte en Piscis crea más artistas, más personas que a través del arte, en cualquiera de sus ramificaciones, buscan sentirse vivos o buscan encontrar un sentido a la vida. Esto no significa que puedan monetizar esto, pero sí ok, aquí es donde encuentro mi paz. En esto es donde me encuentro y me siento bien. Entonces mucha gente puede comenzar algo a un nivel creativo, artístico, incluso muchas veces relacionados con... No penséis que todo es dibujar, pintar o cantar o algo así. Muchas veces está relacionado con el trabajo artesanal, el hacerlo tú, el sentirte orgulloso, el pasar tiempo centrado haciendo algo en ese aspecto. Es por eso que Urano en Géminis se mete en el sector servicio, pero puede ayudar a las profesiones independientes relacionadas con autónomos, especialmente a lo que siempre se ha llamado oficios, porque ahí es donde la tecnología es más difícil, en el tú a tú, en esas cosas hechas con las manos literalmente, y que necesita de una acción personalizada, donde es mucho más difícil que esta tecnología simplemente. Entonces puede ser que la gente se anime más a perseguir esta clase de sueños, de ser independientes, de ser autónomos, de hacer algo por ellos mismos. Incluso aunque esto parezca un sueño, es lo único que les hace sentir, como quien dice, vivos. Y esto además queda agradecido porque el nodo sur en en Virgo traen más despidos masivos. Esto hace que se sobrecargue el Estado con ayudas y demás. Y por eso
Vamos a entrar a hablar especialmente, en este caso, de los excluidos de la sociedad, porque se trata de esto. Piscis es el signo de los excluidos de la sociedad, de los que todo el mundo olvida. Tengo que decir que uno pone más foco especialmente en la inmigración y en los desplazados, con el nodo norte en Piscis. Pero no es para abrir fronteras y dejar que entre más gente necesariamente, sino es un poco ese vaso que os he hablado antes, esa sensación de esto rebasa de alguna u otra manera el vaso y entonces hay que controlarlo o hay que hacer que esto de alguna u otra forma no encaje. Entonces sí, el nodo norte en Piscis puede llevar a más desplazados, pero también a más control sobre este desplazamiento, debido a que genera más atención y se convierte en un punto focal para la gente, en un punto de preocupación. Como os he dicho, hay más gente pobre, porque Piscis nos iguala a todos en ese aspecto, nos quita todo lo material y nos iguala en el aspecto, si queréis decirlo así, espiritual y material. Y esto hace que surja una nueva conciencia a un nivel de solidaridad también entre la gente. Hay que daros cuenta de que esto implica pues más ayudas sociales o más darnos cuenta de que si la gente no puede trabajar, entonces ¿cómo quieres que sigan comprando estos productos? ¿O cómo quieres que se mantengan en el día a día? Y esto va a llevar a esta problemática, ¿no? De cómo hacemos con toda esta masa de gente que no va a poderse adaptar al nuevo mercado laboral o no va a poderse reinventar, etcétera, porque a una parte tal vez no pueda. Sí que digo que el nodo norte en Piscis con Neptuno entrando en Aries te da la oportunidad de reinventarte, pero claro, las condiciones laborales, etcétera, han cambiado. La seguridad sobre tener trabajo para toda la vida en un puesto o ciertas cosas ha cambiado. Entonces, la gente ya no puede endeudarse y eso es el nodo sur en Virgo como antes. A la gente le rebasan las deudas y ya no puede consumir como antes. Las empresas no funcionan si no hay consumo, porque si no, no tienen ganancias. Y este es el tema. El nodo sur en Virgo puede traer problemas con la alimentación, que haya menos alimentos disponibles en un momento dado, aunque el hecho de que el consumir, en este caso, ciertos recursos de la tierra, haga que con el nodo norte en Piscis haya medidas de racionamiento en determinados asuntos, ¿ok? Porque no se puede con todo o no da para todos, o no puede quedarse uno con todo y dejar al resto sin nada, ¿no? Por esto mismo. Y claro, con esa crisis de empleo hay mucha gente que no encuentra nada que hacer. Entonces, solo hay dos caminos, el soporte social a través de ayudas o el soporte espiritual a través de la religión. Y incluso oiremos más sobre la renta básica universal, que aún no llegará a todos, tengo que decirlo, porque la renta universal es más Urano en Cáncer, ¿vale? Dentro de unos 8 años por ahí, es Urano en Cáncer, la renta universal. Pone 2000, diría 31, 2032. Es más la renta universal. Pero sí que puede haber programas pilotos, sí que puede haber la intención de rebajar las horas de trabajo en muchos sitios o el repensarse cómo hacerlo, etcétera. Porque al final el nodo sur en Virgo no deja de ser el trabajo del día a día, el trabajo subalterno, obligado, lo que es el proletariado, eso es, Virgo es el proletariado, ¿no? Y claro, es esa persona que depende de que otros le den el trabajo la que más va a sufrir. Porque si ya no te necesitan, ¿en qué te conviertes? Este es el tema. Puede sentirse la gente como muy utilizados, usados en ese sentido. Eh, Básicamente porque la persona humilde trabaja para que los demás brillen. Y cuando esto deja de ocurrir, uno se pregunta qué es lo que he hecho con mi vida, ¿no? He hecho que los demás sean ricos, se hagan ricos a costa de literalmente mi salud, mi trabajo, mi tiempo, mis sueños, etcétera. Y esto puede tocar a la gente. Hay mucha gente que lo va a pasar mal a un nivel mental, porque tienen que entender que en este nuevo ciclo, en esta nueva era, tienen que encontrarse a sí mismos.
bajo, si queréis decirlo así, otras reglas sociales y otras normas. Y más vale que se conozcan y hagan por reinventarse, no siempre a un nivel, si queréis decirlo así, esto es práctico, de esto voy a sacar dinero y demás, sino algo que realmente les llene o al final terminarán en la misma situación viviendo por y para los demás. ¿Ok? Esto es lo que os digo. Y ¿qué más os puedo decir? Por último, sí, va a haber más películas de cine relacionadas sobre todo, como os he dicho, o plataformas de emisión relacionadas con el mundo sobre todo fantástico, pero también hay un overbooking, ¿no? Hay demasiados contenidos. Es una buena época para la inspiración para los artistas. Es interesante ver cómo nos llama más el arte hecho por un ser humano que por una máquina. Y esto es algo que la gente no puede llegar a entender, básicamente, ¿no? Pues da igual, pues, pero la gente va a empezar a darle más valor a lo hecho por un ser humano. Os dije que el día de mañana va a haber una iniciativa, incluso puede haber terrorismo contra las máquinas. Es muy interesante esto, ¿no? Boicot sobre las máquinas, terrorismo contra la tecnocracia. Grupos organizados para reventar sitios de datos, cosas por el estilo. Puede ser muy interesante. Y evidentemente lo que puede traer es, como os he dicho, más ciberdelincuencia, más ciberataques, más robo de datos, más virus informáticos. No penséis que solo el tema de la pandemia y demás, que puede haber una pandemia literalmente de virus informático, lo que se llama una ciberpandemia. Es propio de esta época del Nodo Norte, en este caso en Piscis. ¿Y qué es lo que ocurre si hay una ciberpandemia? Pues la energía del Nodo Sur en Virgo hace que las cosas dejen de funcionar, que el trabajo del día a día de alguna u otra manera se bloquee, se pare y que servicios muy básicos dejen de funcionar. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues la energía del Nodo Norte en Piscis, que es la colaboración, la comunidad, la solidaridad. ¿Okay? El perder el trabajo además va a hacer que muchas personas salgan a las redes sociales, haya más gente en las redes sociales, pero no tanto con este deseo de crear entretenimiento sin más, sino explicando su experiencia personal. De esa forma, en este mundo distópico donde nos sentimos solos, pero curiosamente a través de las redes, que es algo inmaterial, físico, encontramos a gente con la misma, si queréis decirlo así, experiencia. Entonces, esto es lo que puedo decir. Tenemos el anhelo de vivir experiencias que nos hagan sentir vivos. Buscamos inspiración en esta etapa. Buscamos querer vivir, tener esperanza. Porque al final eso es lo que nos queda. Las ganas de sentir que estamos viviendo el sueño y no solo soñando. Así que esto es lo que os puedo decir. Este es el nodo norte, en este caso el signo de Piscis, y el nodo sur, el signo de Virgo. Seguramente me haya olvidado muchas cosas. Tengo aquí algunos datos históricos, pero normalmente no sé si queréis. Bueno, hay más que posible, es más que posible una crisis económica, una pérdida del valor adquisitivo. Virgo, Piscis es un planeta, es un signo de pérdidas, de perder cosas, sobre todo materiales. Mientras que Virgo es un signo, en este caso, como os he dicho, de préstamos. Entonces la gente se ha metido en muchas deudas a través de préstamos, hipotecas, cosas por el estilo. Pueden perder mucho dinero a través de esto. Puede haber un cambio en el patrón de las monedas porque tiene que haber decisiones importantes en lo económico para revertir todo esto y para cambiar, si queréis decir así, la pirámide económica en algún aspecto. Y es una época más de sacrificio y contención, porque no se trata tanto de consumir, tener un estilo de vida o algo por el estilo. Y hay más presión sobre las marcas e instituciones, sobre todo con su trabajo, para que sea ético, para que los productos sean solidarios, para que haya un consumo consciente, todo este tipo de cosas. Y hay una necesidad de renunciar a las comodidades del mundo, ¿no? El mundo material, porque hay este consumo exacerbado. Entonces la gente puede volverse más minimalista. Y
hay dos opciones. O te vuelves minimalista y espiritual, por decirlo de alguna forma, o quieres encerrarte en esta idea mágica, por ejemplo, me voy a comprar todo esto para que parezca que mi vida, estoy viviendo en un palacio, pero realmente vivo en un piso de 20 metros cuadrados, pero voy a decorarlo de tal forma que sea mi pequeño refugio del mundo. Y es propio también de Piscis esta necesidad de salir corriendo de la realidad, porque es algo horrible, ¿no? Como déjame soñar, total, si todo está mal allá afuera, déjame soñar. Entonces hay esta disparidad de alguna u otra forma. En la historia vivimos que en 2007, cuando el nodo norte estaba en Piscis, comenzó el colapso de los mercados, en este caso el mercado inmobiliario en Estados Unidos, que desembocó en la crisis financiera y global de 2008. Entonces hay que echar un ojo porque 2025-2026 puede ser el comienzo de esta ruptura en ciertas instituciones económicas. Además, estuvo en Piscis el nodo norte en 1932-33, que es cuando se produjo la Gran Depresión. Y sabéis que fue el punto más crítico de la crisis económica global, con altos niveles de desempleo y pobreza en Estados Unidos y en Europa. Entonces, también aquí es cuando marcó el fin del estándar de oro clásico en Estados Unidos. Y es interesante porque yo creo que el oro, las monedas y demás tiene que haber un cambio de políticas o regulaciones o algo por el estilo. Tengo que decir que a un nivel de historia se produjeron momentos importantes como pudo ser a un nivel comunitario, ¿no? La caída del mundo de Berlín. Entonces dos mundos muy diferentes, dos personas de mundos muy diferentes se vuelvan a encontrar y darse cuenta de cómo viven los de un lado y los de otro. Es un poco la explicación que os he dado, ¿no? Con la aplicación esta de TikTok a Red Now, como los demás se han dado cuenta, ok, los americanos no son tan capullos y los chinos no es que vivan en la pobreza eterna o son, la gente se da cuenta de que son más parecidos de lo que podrían imaginar y puede haber este intercambio de alguna u otra forma social. No solo eso, se dio el festival de Busto con el nodo norte en Piscis, hay un punto lo diré, hippie con Piscis, un amor universal, buscar la paz universal, ¿no? Y fue el símbolo de la contracultura en los años 60. Al mismo tiempo se dio la guerra de Vietnam, por ejemplo, o cuando por ejemplo, lo diré, 1914 dio inicio la Primera Guerra Mundial, fue con el nodo norte en Piscis. Hay un punto en el que las guerras se dan, pero la gente no quiere participar, la gente sabe que eso está mal, la gente además ya de por sí es pobre, le están vendiendo que además tienen que irse a morir por ahí, la gente no tiene ninguna ganas. Por eso todas las iniciativas a un nivel de guerras durante esta etapa del nodo norte en Piscis tienen muy mala resolución, porque el nodo en Piscis es tener empatía por el otro, es ponerse en el lugar del otro, es escuchar al otro. Y si para ti es matar al otro o aprovecharse del otro o de sus recursos, siempre termina mal las guerras que comienzan con el nodo norte en Piscis. Esto lo que puedo decir. Pero se dieron también interesantes, en este caso, avances como el descubrimiento de los rayos X. Daos cuenta que los rayos X nos hacen ver algo que está oculto y que no podemos ver. Y con los rayos X creamos estas fotografías, ¿no? Que realmente son radiografías, ¿no? Del cuerpo humano, de lo que hay dentro, y sacan a la luz todo eso, ¿no? Es una representación física, como las fotografías, forma parte mucho de esa energía pisciana, ¿no? No es real, pero representa lo real. También se dio la llegada al hombre a la luna y amigos, os puede interesar mucho de realmente esto fue cierto, no lo fue un montaje, dejadme en los comentarios qué pensáis, ¿vale? Porque llegó el hombre a la luna con el nodo norte en Piscis y esto puede ser la película más grande jamás montada. Sería propio de Piscis el nodo norte crearla, ¿eh? Os voy a meter aquí la película más increíble que podáis imaginar. Así que vamos a ver qué es lo que tienen preparados esta vez, qué películas nos van a mostrar esta vez o qué puede ocurrir. También esto interesante. Y también en 2006-2007 con el nodo norte en Piscis fue lanzado el primer iPhone. Por lo tanto hubo una revolución en la tecnología móvil
marcando el inicio de la era de los teléfonos inteligentes. Así que vamos a ver cuál es el siguiente paso en esta integración. Y también, como os he dicho, la necesidad de ser más conscientes de todo esto, de cómo la tecnología nos está comiendo el cerebro, la capacidad de focalizar, la capacidad de tener una vida más allá, ¿vale? De todo ese entretenimiento y cómo podemos ser adictos a todo esto. Y es una adicción, literalmente, ¿eh? Es una adicción. Y alguna cosa más que os puedo decir, se produjo la masacre de Tiananmen. Fijaros, en la masacre de Tiananmen eran las protestas estudiantiles en Pekín y terminaron con una represión militar. Y es que la energía de Piscis es protestar, pero desde la paz. No es protestar desde la guerra, o es protestar desde la paz. Es cuando el nodo norte entra en Acuario a partir de, en este caso, 2026, cuando la gente dice, ok, no queréis por las buenas, tal vez tenemos que cabrearnos y liarla a lo grande, pero en este caso, con violencia. Esto se debe a que Piscis es un signo relacionado con, evidentemente, gurús, gente espiritual y demás, pero también con esa especie de sentimiento de sacrificio. Y con ello muchas veces esa energía victimista, pero la víctima de la situación, el que se sacrifica por la paz mundial, ¿no? Los movimientos por la paz mundial y cosas por el estilo. Y cuando esto deja de funcionar y el nodo entra en Acuario, es como, ok, amigos, solo nos queda montarla grande y quitaros el poder o empezar una revolución a un nivel, si queréis decirlo así, más agresivo, más organizado, menos pasivo pacifista y más agresivo. Algo parecido puede ocurrir con el nodo norte entrando en Capricornio, pero ya hablaríamos hacia finales. Creo que hablaríamos más hacia, os diré, hacia 2028, 29, 2030, donde ahí sí que puede, con el nodo norte en Capricornio, es un exceso de gobierno, de reglas, de normas otra vez, de control, y también puede haber más deseo por parte de la gente de esto mismo, de, ok, hay que luchar con las mismas armas, si queréis decirlo así, que el gobierno. Y porque el nodo norte en Acuario, a partir de 2016, con revueltas y demás, crea la necesidad de poner más, en este caso, si queréis decirlo así, crear más gobierno, más normas o control de la población en algún aspecto para que nadie se subleve de cualquier forma o de cualquier manera. Fue también con el nodo norte, por ejemplo, en Piscis cuando comenzó el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, y marca además el inicio del fin de la segregación racial. Por eso os digo que Piscis también promueve todos estos cambios a un nivel, si queréis decirlo así, solidario. Y en 1933 fue cuando Hitler ascendió al poder, ¿vale? Fue nombrado canciller de Alemania. Y cuando se produjo el Holodomor en Ucrania, una hambruna masiva en la Unión Soviética que provocó a millones de muertes, considerada por algunos como un genocidio planificado por Stalin. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el poder no está en el pueblo a un nivel físico, sino más bien es un poder espiritual. Es de no dejarnos, si queréis decirlo así, aplastar horas y razón, la energía dictatorial, la fuerza militar, y más bien ser con Neptuno, además entrando en Aries, guerreros espirituales. Así que esto es lo que os puedo decir. Hasta aquí el vídeo. Nodo norte en Piscis, nodo sur en Virgo. Estamos todos en esta balsa en medio del océano, amigos, todos juntos, encima de, como que dice, de... ¿Os acordáis de Titanic al final, cuando ella está encima de la balsa de madera y todavía hay espacio para el chico y el chico no se sube? Leonardo DiCaprio no se sube y termina muriendo. Yo creo que sí que había espacio para él en la balsa de madera, en el trozo de madera donde estaba ella. Así que vamos a ver cómo nos salvamos los unos a los otros en el naufragio. Sed amables los unos con los otros, porque hay mucha gente que resuena en la misma energía
y os daréis cuenta de que si os abrís no estáis solos. Mi consejo es que viváis más el aquí y el ahora. No os obsesionéis con el futuro o con el pasado, aunque hay muchos ciclos kármicos que van a terminar y con ellos nuevos comienzos, evidentemente. Darás cuenta de que lo que más poseéis y con lo que más podéis hacer es con el aquí y ahora. Así dicho lo cual, ¿no? Os dejo, dejadme vuestros comentarios y os veo a todos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.